Bienvenidos a la segunda clase de la materia Historia de la Filosofía. Hoy estaremos enfocados con la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Claro, no podríamos dejar de lado a los principales representantes de las diferentes escuelas a lo largo de la historia de la filosofía, quienes nos permitirán entender cómo el pensamiento humano a lo largo de la historia dio un salto, pero claro, de manera progresiva, de el mitos al logos. Cómo empezamos como seres humanos a comprender nuestra realidad de forma racional. Cómo empezamos a comprender las cosas que suceden en nuestro entorno a partir de la razón. Así que empezamos. El relativismo. Con el pasar de los años, vamos a experimentar una relación de cómo pasamos del mitos al logo, que es fundamental tratar de entender que las cosas van a empezar a explicarse de forma racional. Ya el Renacimiento culmina con el realismo de la naturaleza científica, de rechazo a la demostración silogística que da importancia a la observación y a la experimentación como método científico. Y vamos a tener una serie de representantes quienes, justamente a partir de esa lógica de explicar las cosas a partir de la razón, van a ser protagonistas dentro de nuestra historia y, para el caso particular, dentro de la historia de la filosofía. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Nicolás Copérnico, quien tenía y manejaba la teoría heliocéntrica del sistema solar, la cual consideraba que la Tierra giraba alrededor del Sol y alrededor de su propio eje. Elementos que quizá en su momento eran cuestionados, pero ya era una argumentación a partir de un criterio racional. Tenemos también la presencia de Galileo Galilei, defensor de Copérnico, que, que prácticamente le costó investigaciones, le costó ser perseguido por la Santa Inquisición, por los preceptos, por los postulados que él tenía. Galileo Galilei buscaba librar a la investigación científica de dos obstáculos, básicamente. La autoridad y método silogístico aristotélico, que era la necesidad del estudio directo de la naturaleza, trabas e imposiciones de la autoridad eclesiástica, cómo separarse de la iglesia, que eran las leyes naturales distintas a las leyes sagradas. Va a buscar una diferencia entre lo que hasta por lo menos dentro del pensamiento incluso tomista que trataba de encontrarle un sentido racional a la fe, él trata de separar justamente estas leyes, las leyes naturales de las leyes sagradas. El objeto de estudio de la ciencia es la naturaleza, y es interpretada por la experiencia que nos lleva a la verdad, ya que el razonamiento es igual de importante que la experiencia, porque es la transcripción conceptual del fenómeno sensible. Una hipótesis originada en la experiencia es válida, si las deducciones son contrastadas con la experiencia varias veces. Distingue cualidades sensibles, objetivas, que son propias de los objetos y propias del elemento cuantitativo. Por ejemplo, movimiento, tiempo, magnitud, pero también las subjetivas, que son producto de los sentidos que tienen un carácter cualitativo. Para citar algunos, el olor, el sabor, el sonido. Hace esta distinción para eliminar de la investigación de los fenómenos naturales, lo cuantitativo, la búsqueda de fines antropológicos, que va a tener un carácter cualitativo. Hemos mencionado a Nicolás Copérnico, a Galileo Galilei, no podemos dejar de mencionar a Francisco Bacon, quien se dedica a la investigación científica bajo el lema de saber es poder. La importancia del conocimiento, la importancia de la información. Él plantea el método experimental en la investigación científica y la aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica. Su trabajo se divide en tres partes: nueva organización y clasificación de las ciencias, nuevo método y restauración de las ciencias, y finalmente la estructuración de cada una de las ciencias con ayuda de un nuevo método. Según las facultades humanas, como es la memoria, la imaginación y la razón, la filosofía primera
es la ciencia universal y madre de las demás ciencias después de cambiar a Dios por la naturaleza como centro de la filosofía. Pasa de ese entendimiento y de esa comprensión teológica donde Dios era el centro, bueno, para ellos la naturaleza va a ser el centro de discusión, el centro de la meditación filosófica para entender la realidad del hombre. Bacon expone en esta obra, dentro de las muchas que tiene, el Novum Organum, su método en oposición al organon, y tiene dos partes, una parte negativa y positiva. Si bien en la naturaleza solo hay cuerpos individuales que producen actos individuales, según una determinada ley, esa ley puede ser fundamento para el saber y para obrar. Estos son los tres autores que podamos citar: Francisco Bacon, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, dentro de esta introducción al realismo en las ciencias. Pero también tenemos que empezar a hablar sobre el racionalismo. Ya en los siglos XVII, siglo XVIII, se preocupan por el origen del universo y las soluciones que dan son el racionalismo y el empirismo. Ellos, estos pensamientos, van a buscar tratar de entender justamente el origen del universo. El racionalismo, que va a ser el conocimiento como concepción de lo verdadero. Y dentro de este criterio del racionalismo, bueno, el conocimiento debe ser considerado como verdadero y tiene una necesidad lógica y validez universal, pero además una forma discursiva. ¿Quiénes van a ser nuestros representantes dentro del racionalismo? Tenemos en primera instancia a Descartes. ¿Cuál era su doctrina? Él estuvo influenciado por las matemáticas, la geometría, crear un sistema filosófico con rigor matemático para que tenga exactitud era parte de sus premisas. Dentro de sus métodos, él va a hacer o va a emplear el método racional deductivo y comienza por la duda metódica, que ayuda a cuestionar las verdades que aceptamos sin crítica hasta alcanzar un punto del que no se duda. Se duda de la experiencia pasada, enseñada por los maestros, de la experiencia actual, que dan los sentidos, y del pensamiento, del que es válido. De lo que no se puede dudar es del principio. Pienso, luego existo. La ciencia que se produce de esta manera metódica hace a los hombres dueños de la naturaleza. De ahí que existan una serie de cuestionamientos, por ejemplo, como la existencia de Dios. Prueba su existencia desde la propia conciencia, porque en ella se encuentra la idea clara y distinta de un Dios perfecto, que es el pensamiento imperfecto, no lo puede crear, y si fuera imperfecto, invalidaría la idea de Dios. Pero también nos habla sobre el tema de la existencia del mundo. Y él nos va a decir, su existencia es indiscutible, porque Dios, como ser veraz y omnipotente, garantiza la objetividad del mundo. Emplea los conceptos de substancia, atributo y modos para determinar las esencias de los cuerpos y las cosas materiales y del ser inmaterial, el alma. Los cuerpos se conocen por las sensaciones que van a ir cambiando la substancia. El alma se conoce por imágenes y se conoce por el pensamiento, por ejemplo, nos va a hacer mención. O dentro de muchas de sus argumentaciones va a hacer mención de que los cambios de los cuerpos se originan en el movimiento. Ese movimiento originado ¿por quién? Por Dios. Tenemos a Descartes como representante de este racionalismo, pero tenemos que también hablar sobre el criticismo. Tesis y conclusiones del racionalismo, razón como fuente del conocimiento, y del empirismo inglés, que es la experiencia como fuente del conocimiento.
Dan lugar a la tesis kantiana, que es síntesis de las dos anteriores, racionalismo y empirismo. Es decir, el conocimiento se explica por el objeto que condiciona al sujeto. Hablemos de Immanuel Kant. ¿Qué nos plantea el pensamiento kantiano? Se desarrolla en tres etapas. El periodo racionalista mostraba la universalidad y la necesidad de conocimiento. El periodo empirista, no hay necesidad de universalidad y necesidad del conocimiento. Y el periodo crítico, conocimiento explicado por la experiencia y estructura a priori del sujeto. Kant va a estudiar los juicios y establece una división entre juicios analíticos. Esto dentro del marco de la crítica de la razón pura, que va a ser el predicado del juicio está contenido en el sujeto. Y sintéticos. Los juicios analíticos son a priori. No todos los a priori son analíticos, nos va a mencionar. Y todos los a posteriori son sintéticos y no los analíticos a posteriori. Y algunos sintéticos son a priori. Pero así como estamos hablando sobre la crítica de la razón pura, no podemos dejar de hablar de la crítica de la razón práctica, la cual aborda el problema de la moral como ciencia, sus leyes necesarias y fundamentales, punto de partida, la moral universal, presencia de una sensibilidad moral en todo ser humano, no ligada a la ciencia. El fundamento de la moral es la voluntad del hombre, esa voluntad que debe ser buena. La calificación de bueno o malo no se atribuye a las cosas sino a los hombres. Ellos realizan acciones de manera voluntaria. La norma moral, el deber, es la necesidad de cumplir una acción por respeto a la ley. Entonces, toda acción tiene dos aspectos, intención y resultado. El calificativo solo se aplica en la intención. Pasando ya a una de las otras áreas que es fundamental, que se va a contrastar con ese racionalismo, va a ser el idealismo, y una específica, el idealismo absoluto, que se va a constituir en un sistema filosófico que reduce al ser a la idea y a la realidad al pensamiento. Este idealismo que busca superar el criticismo kantiano, planteado que si no se conoce las cosas en sí, no tendría sentido justificar hablar de ella. ¿Y a quién vamos a tener como representante de esta corriente, de este idealismo absoluto? Bueno, a Hegel. ¿Cuál va a ser el planteamiento de esa problemática hegeliana? Nos van a mencionar y nos va a mencionar Hegel que el objeto de la filosofía es el ser real en su totalidad, que es el pensamiento. El concepto es la única realidad, esencia de las cosas, el ser absoluto, principio del mundo y sustancia universal de todos los fenómenos. El proceso de naturaleza dialéctica es el movimiento de la idea en tres momentos. Lógica, que es ciencia de la idea en sí, por sí. Filosofía de la naturaleza, que es ciencia de la idea en su ser otro. Y filosofía del espíritu, ciencia de la idea que vuelve a sí misma. Y aquí estamos hablando de algo que se constituye en base posterior a la concepción misma de muchas ideologías, de la dialéctica. Desde el punto de vista positivo, es el método de la discusión y argumentación, y sus conclusiones son discutibles y revisables. Y desde el punto de vista negativo, es el punto por la polémica, para vencer al locutor y persuadir argumentando. Para Hegel, la dialéctica es la ley que explica el dinamismo de la realidad. Y como la idea logra manifestarse en nuevas formas, tiene tres momentos. La primera, la tesis, que es la afirmación simple. El segundo momento, la antítesis, que es la negación de la tesis. Y finalmente tienes
a la síntesis, que es la superación de la oposición anterior. Entonces, la dialéctica avanza por contradicciones. Síntesis de la primera triada pasa a ser nueva tesis y así sucesivamente. Pero también tenemos que hablar sobre el positivismo. El positivismo es un movimiento intelectual que nace en la segunda mitad del siglo XIX con Comte y tiene dos principios. La proscripción de toda metafísica y exigencia rigurosa de atenerse a la realidad, que se resume a no hay más saber que el científico o ciencia natural. Considera que la ciencia debe limitarse a observar los hechos, fenómenos, cosas de la experiencia, y por ello la filosofía se limita a hacer una reflexión sobre la ciencia y a ordenar, coordinar los resultados de las ciencias particulares, a la investigación de fenómenos accesibles a la observación y a la experiencia. Entonces, como les había adelantado, uno de sus principales representantes va a ser Augusto Comte. La ciencia, para él, es positiva. Cuando se limita a la observación de fenómenos o cosas de la experiencia, desecha la metafísica especulativa y reduce los resultados de las observaciones a leyes generales. El verdadero conocimiento no tiene su fin en sí mismo, sino fines prácticos. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos esos fines prácticos? Conocer para prever. Y claro, nos va a hacer una clasificación de la ciencia. Considera que el intelecto humano, en su desarrollo impuesto por las leyes del pensamiento, parte de lo simple y va de lo más complejo a lo particular. Y las ciencias también. La matemática, la más general, la astronomía, física, química, biología, sociología, la más compleja. Y nos va a plantear algo muy interesante. Él va a hacer una clasificación dentro del criterio de cómo se había desarrollado el pensamiento, pero también la vida misma del ser humano, del pensamiento del ser humano, a partir de tres fases o tres estadios. La evolución del conocimiento, él nos dice, pasa por tres fases: primitivamente teológico, transitoriamente metafísico y finalmente positivo. ¿Qué significa esto? Que en una primera fase, el ser humano, dentro de la fase teológica, él explicaba todo lo que le pasaba a partir de mitos, de fetichismo, de cosas que tal vez no podía entender y, bueno, las explicaba simplemente y a partir de lo que él creía. Si caía un rayo, por ejemplo, era porque seguramente ahí arriba los dioses estaban haciendo algo. O si alguien se enfermaba, seguramente era por alguna cuestión de castigo. Es decir, las cosas tenían que explicarse a partir de cosas fuera de lo racional. Cuando pasan a una segunda fase, que es la metafísica, la ciencia busca explicar la naturaleza, el origen, destino de las cosas y modo de producción de los fenómenos usando argumentaciones lógicas para llegar a un conocimiento absoluto de los seres y fenómenos. Pero esta segunda fase es superada por una última fase, que es el positivismo o el positivo. La ciencia renuncia a comprender la esencia de la realidad y se limita a comprender las relaciones entre los fenómenos mediante la observación y experimento para ordenarlos bajo leyes universales. Vamos a un otro tema y uno de los que siempre fue eh, de gran atención y cobertura a lo largo del pasado siglo XX y aún vigentes, el marxismo. El marxismo considera la relación entre el ser y el pensar, entre naturaleza y espíritu, el problema fundamental de la filosofía. El materialismo, lo primario es la naturaleza. Dentro del idealismo, lo primario es el pensar. El materialismo, en cambio, dice que la realidad es el mundo material, que existe con independencia de la conciencia del hombre. El materialismo surge en el siglo XIX por tres motivos. El idealismo con sus construcciones inverificables, el progreso de la era industrial era resultado de la ciencia natural y la cuestión del proletariado, que necesitaba mejores condiciones materiales de vida en lugar
de construcciones filosóficas, por ejemplo, que ya se sobreponían a cualquier cuestión de simplemente un pensamiento que no estuviera vinculado a ese materialismo. ¿A quién vamos a tener como máximo representante? Pues indiscutiblemente a Carlos Marx. ¿Cuál va a ser la fuente de ese marxismo? La filosofía clásica alemana, la economía política inglesa clásica, el socialismo crítico utópico de comienzos del siglo XIX van a ser la base de este pensamiento. Y tenemos que hablar, claro, de el materialismo dialéctico versus el materialismo histórico. Cuando hablamos del materialismo dialéctico, estamos hablando de esa expresión de la filosofía marxista donde todo lo real es material y no existe nada fuera de la materia. Su movimiento dinámico, el espacio y tiempo, la realidad material existe independientemente del pensamiento. Es definida como la ciencia de las leyes más generales que rigen el desarrollo de la naturaleza, sociedad humana y pensamiento. Las leyes generales son de la unidad y la lucha de contrarios, de la conformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos y de la negación de la negación. Y por otro lado, tenemos al materialismo histórico, quien da a conocer la formulación de las leyes más generales del desarrollo social. Los hombres mantienen relaciones sociales que constituyen el ser social de cada individuo. Este ser social determina la conciencia social. Las relaciones fundamentales son dos: las materiales de producción del hombre con la naturaleza y las del hombre entre sí por el trabajo. Entonces, la sociedad está constituida por una infraestructura, que va a ser la fuerza productiva más las relaciones de producción, y una superestructura, que va a ser la estructura ideológica más la estructura jurídico-político. Pasemos a un otro tema dentro del pensamiento y la comprensión de la historia de la filosofía. Y tenemos el neotomismo. ¿A qué hacemos referencia con el neotomismo? Bueno, es el regreso o la vuelta del pensamiento de Santo Tomás de Aquino y consiste en resolver los problemas de los nuevos tiempos filosóficos y científicos con sus enseñanzas. Recuerden que la Iglesia Católica fue conservadora y crítica ante los movimientos sociopolíticos de los siglos XVIII y XIX y no asimila los avances científicos políticos. De ahí que surja esta necesidad de un planteamiento, replanteamiento de, si consideran, ¿no?, modernizarse, adaptarse a los tiempos en los cuales vivía la Iglesia. Y por eso hablamos de la doctrina neotomista, que destaca básicamente la doctrina del acto y potencia, la existencia como acto de la esencia, la relación entre sustancia y accidentes, la noción de devenir, la concepción del acto creativo del mundo por parte de Dios a partir de la nada, Dios como principio y razón del ser de todas las cosas. Entender la concepción de Dios como acto punto y fuera de la verdad, ya que es la plenitud del ser y del valor infinito. Concepción material del espíritu que va a buscar justamente entender esta relación de la autonomía y la libertad. Entonces, este pensamiento que va a buscar entender la realidad, pero sin alejarse de ese pensamiento tan básico y tan fundamental para la Iglesia con Santo Tomás de Aquino, será reconsiderado en este tiempo. Finalmente tenemos que hablar del historicismo, filosofía que reconoce como objeto fundamental la determinación de la naturaleza y validez de los instrumentos del saber histórico. Y cuando hablamos del historicismo no podemos dejar de hablar de uno de sus principales representantes, Guillermo Dilthey, quien va a plantearnos dentro de sus fundamentos gnoseológicos de las ciencias del espíritu, parte de la distinción entre las ciencias naturales y del espíritu. Esta tiene por objeto la realidad histórico-social e investiga la realidad psíquica. Propone una filosofía descriptiva frente a la atomista que estaba de moda en esa época. Concibe la vida anímica como unidad,
y estructura que se advierte en un estado de conciencia aislado de una conexión psíquica estructural. Para comprender lo psíquico paralelo a la estructura de esto, tenemos que entender que la consecuencia del desarrollo psíquico es la incrementación de la experiencia individual. Entonces, el método descriptivo y analítico se complementan con el comparativo. Eso es muy interesante, es decir, tienes la presencia de un método X frente a otro Y generas un tercero, es decir, el método descriptivo y analítico se van a complementar con el comparativo. La distinción entre ciencias naturales y del espíritu, dentro de esta descripción y relación del mundo histórico de las ciencias del espíritu que nos habla Dilthey, la distinción entre estas ciencias naturales y del espíritu se establece por una actitud metódica. El concepto de objeto pasa a estar condicionado por la actitud del sujeto. Es una diferencia de contenidos. Actitud que prácticamente va a buscar justamente esta diferencia. La rigidez que separaba el mundo interior y exterior es sustituida por una visión en la que lo espiritual tiene un lugar en la realidad exterior. La comprensión es el proceso, nos va a decir, por el que se conoce la vida psíquica, partiendo de las manifestaciones sensibles. Al comprender, aplicando a las manifestaciones de vida, se va a denominar la interpretación de su técnica en la hermenéutica. Y finalmente, tenemos que hablar sobre la teoría de la concepción del mundo. Uno de los problemas de la filosofía es la relatividad de todo sistema filosófico a su situación histórica, asumiendo la historicidad de los mismos. A los cambios de los sistemas en la historia de la filosofía le sigue la interpretación psicológica, sistemática, que mediante el método comparativo fija los tipos fundamentales de la concepción del mundo, que son de tres tipos: filosófico, religioso y poético. Hasta acá llegamos, esperando que cada una de las cuestionantes que se hayan podido originar en una instancia. Hasta aquí llegamos. Como siempre es un gusto poder llegar hasta sus hogares, donde ustedes se encuentren. Esta fue la clase de Historia de la Filosofía. Hasta la próxima.